La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la famosa automedicación. ¿Quién no se automedicó alguna vez en su vida? Bueno, y siempre decimos acá que eso está mal, que nos puede hacer daño. Pero por eso justamente vamos a hablar del tema hoy, y quien nos va a explicar súper bien es la doctora Estela Torres de Taboada. Ella es especialista en medicina interna. Y vamos a ver estos datos que tenemos sobre la automedicación. Alrededor del 80% de la población del país se automedica, según datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Esto significa que unos 5 millones de paraguayos toman medicamentos por decisión propia, sin que estos fármacos hayan sido indicados por un profesional. Esta práctica, antes que brindar beneficios para la salud, puede implicar riesgos por los efectos colaterales de los medicamentos e incluso pueden generar adicción. Y seguro que vos estás pensando, bueno, pero si yo me fui al médico y me dijo que para el dolor de garganta tenía que tomar tal cosa, entonces después mi hijo tiene dolor de garganta y yo le doy el mismo medicamento. O me vuelve a suceder a mí y yo tomo otra vez lo mismo, ya sé qué tomar. Bueno, eso nos va a explicar la doctora porque no es así, no es así. Y vamos a aprender el por qué y por qué es tan importante, ¿sí? Bueno, bienvenidos todos. Nosotros estamos haciendo el programa con mucha energía y al inicio del programa hacemos siempre un ejercicio que es el ejercicio de la gratitud. Voy a agradecer primero a estas marcas que me están acompañando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes puedo estar acá así delante de cámaras. Y hacer el ejercicio de la gratitud haciendo una lista mental de cosas, situaciones y personas que tenemos en nuestra vida que nos hacen bien, que nos dan felicidad, que nos dan paz. Y eso hace bien al ser humano, al corazón, al alma. Y le agradecemos antes que nada a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. La lista es interminable. Cada día vas a descubrir algo nuevo por lo cual agradecer. Yo agradecidísima de que vos estés del otro lado acompañándonos. Bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Vamos a hacer un pequeño corte. Yo voy a saludar ya a nuestra invitada, la doctora Estela Torres de Taboada, especialista en medicina interna. A la vuelta del corte, la doctora nos va a explicar por qué hace mal automedicarse. Volvemos ya. Ya estamos con nuestra invitada. Ella es la doctora Estela Torres de Taboada. Es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es especialista en medicina interna. Es jefe de sala del Hospital Nacional de Itauguá. Es docente del curso de especialista en medicina interna, es docente de la Facultad Privada del Pacífico y presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Y está con nosotros la doctora Estela Torres de Taboada. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida al programa, qué gusto tenerte aquí. Hola Vivi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un afectuoso saludo a tu distinguida audiencia. Bueno, un gusto tenerte acá, doctora, con toda tu experiencia, con todas tus ganas de contarnos y sobre todo para hablar de esto, la automedicación, que ya decíamos al inicio, ¿verdad? Que el 80% de los paraguayos nos automedicamos. Yo sé, me incluyo porque muchas veces uno dice, ay, me duele esto, me duele lo otro, ya ves tu botiquín que tenés y ¡ting! Ya le bajás. ¿Eso es automedicarse, doctora, o cómo podemos definir?
Bueno, y vamos a aclarar que automedicación es la medicación que el mismo paciente hace de manera así, en consulta con el médico, por múltiples motivos. Uno de los mayores problemas en este país es la falta de acceso a la salud. Sí. Tenemos personas que viven en lugares muy aislados y alguna vez consultaron con un médico, ellos mismos arman su propio botiquín, entonces ante síntomas similares ellos ingieren la misma medicación, ¿verdad? Pero sabemos también que una misma medicación puede tener efecto positivo alguna vez y en otra oportunidad puede tener otro tipo de efecto. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo el paciente tiene que estar educado y el médico, si conoce el ambiente en el cual el paciente se desenvuelve, sobre todo los médicos que trabajamos en hospitales, que recibimos pacientes de todos los puntos del país, entonces el médico mismo tiene que encargarse de educar a ese paciente para que él mismo en algún momento ingiera ciertas medicaciones que no pongan en riesgo su vida. Claro. Bueno, esto es en el caso, como usted decía, de personas que vienen del interior del país, sí, que no tienen, o acá mismo, ¿verdad? En la capital, que no tienen un acceso así, porque para tener un acceso al médico, la verdad que es medio difícil, ¿verdad? Porque sí, por el tiempo, por el poco tiempo que se tiene entre el trabajo y lo que uno esté haciendo, la disponibilidad de médicos, sí, en todos los centros de salud y todo que hay, pero muchas veces lo mismo no es, o sea, se está trabajando y existen buenos profesionales, pero todavía no es que podemos decir que la salud llega a todo el mundo. No, todavía en nuestro país tenemos ese déficit y es aquí un rol importante del farmacéutico, sobre todo en los lugares donde hay licenciados en farmacias, para que le orienten a ese paciente que pide una medicación y le diga, mire señor, usted es hipertenso, usted es diabético o es cardíaco, esta medicación no es conveniente, consulte a su médico. Claro. Esa es una forma de tratar de prevenir efectos colaterales graves de los medicamentos, que pueden aparecer en cualquier momento. Un medicamento, por ejemplo, un antibiótico como la amoxicilina, que es un antibiótico que usamos con mucha frecuencia, puede el paciente tolerar bien y en una ocasión hacer una reacción alérgica que puede llegar a ser grave y poner en riesgo la vida de la persona. O sea, aún habiendo tomado antes ese mismo medicamento que le hizo bien, no le hizo ningún daño, después puede generar una alergia. Sí, porque a medida que uno va ingiriendo la medicación también se van sensibilizando y a medida que aumentamos con la edad también el ser humano se vuelve más, digamos, alérgico a ciertas sustancias. Claro. Y una de esas sustancias son los antibióticos, los antiinflamatorios que son de uso frecuente. Sí, de uso muy frecuente. Y el tema de antibióticos, doctora, sí, los antibióticos sí o sí hay que tomar por un tiempo determinado, no solamente cuando ya pasan los síntomas y uno dejar de tomar, ¿verdad? Porque eso también es nocivo. Sí, la tendencia actual a nivel mundial es tomar la menor cantidad de días de antibióticos, o sea, se están acortando los tiempos, sí. Inclusive te diré que se habla del tratamiento de una neumonía de 5 días, cuando antes tratábamos 10 o 14 días, pero eso es muy variable, eso depende también del paciente que tenemos enfrente y de la gravedad de la patología. Pero digamos que una vez que se inicia el tratamiento con antibióticos, sobre todo respetar el horario, siempre les digo a mis pacientes, esto sí o sí tenemos que cumplir el horario y vas a tomar tantos días, ni un día más ni un día menos, sino los días que acá está escrito que debes de tomar. Es así. Claro. Y los antiinflamatorios y todo eso que también la gente toma normalmente, o sea, uno piensa que es inocuo. Y sin embargo, todo tiene su contraindicación, pero los antiinflamatorios también, doctora, hacen mal al estómago y un montón de cosas, ¿verdad? O sea, los antiinflamatorios son medicamentos de uso masivo y de venta libre. Inclusive
A través de los medios de comunicación, de internet, también se hacen, digamos, propaganda de ciertos antiinflamatorios, analgésicos. Y lo bueno y voy a decir ahora que siempre dice, consulte a su médico al final, ¿verdad? Sí. Pero el paciente ve y dice, bueno, me duele la cabeza, tomo un antiinflamatorio, un analgésico, y también depende del paciente, de la persona que recibe esa medicación. Los antiinflamatorios no solamente producen patologías a nivel del estómago, sino también afectan los riñones, puede producir una insuficiencia renal en los pacientes que tienen riesgo, por ejemplo, los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen enfermedades cardíacas, sube la presión. O sea que no son medicamentos inocuos, aún en personas sanas. Tenía un profesor que decía que con una sola pastilla de aspirina o de cualquier otro antiinflamatorio se podía desencadenar una hemorragia digestiva, una hemorragia gástrica. Y eso depende también del organismo y de la forma de reaccionar ese organismo ante la medicación. Ya. Y el tema de los relajantes musculares, que también uno de repente dice, ay, me duele la cabeza o estoy un poco tensa, me duele el cuello. Toma un relajante muscular y hay gente que tiene así en la cartera y que saca como si fuera chicle. Bueno, los relajantes musculares generalmente vienen combinados con antiinflamatorios y si bien la gente se automedica mucho, uno de los problemas de los relajantes musculares es la somnolencia que pueden producir, ¿verdad? Entonces esa somnolencia, si es una persona, por ejemplo, que conduce, puede ocasionar accidentes, ¿verdad? O sea, ningún medicamento es inocuo, todos tienen algún efecto que puede hacer daño y por lo tanto se debe tener cuidado. Pero entonces, ahora la pregunta que me imagino que se estará haciendo nuestra audiencia, ¿quiere decir que cada vez que me duele la cabeza o me duele, no sé, el dedo gordo del pie o el cuello o algo así, tengo que consultar con un médico? Eso depende un poco porque si ya tenemos una consulta antes con un médico, tenemos un diagnóstico de la patología que produce el dolor y nos conocemos, entonces podemos ingerir la medicación. De hecho, que el médico dice, por ejemplo, a los pacientes que sufren jaqueca o que tienen cefaleas tensionales, se le dice al paciente, vos conocés cuando está iniciando, antes que ese dolor sea muy intenso, entonces ingerí ya tu analgésico para evitar tener una crisis grave. Ahora, pero si ese dolor no te pasa, me llamas y nos encontramos en algún hospital, en el sanatorio, o te vas a la urgencia de algún centro asistencial. Eso es lo que, o sea, es muy importante que el médico eduque al paciente, porque no todas las veces, como vos decís, puede tener al médico disponible. Entonces el paciente tiene que aprender a conocerse y a reconocer los signos de alarma de su patología. Perfecto. Bueno, y justamente sobre este tema es el material que vamos a mostrar ahora. ¿Por qué se produce la automedicación? Esta práctica se ha dado principalmente por la dificultad de acceso a servicios de salud, por las recomendaciones de familiares y amigos acerca del buen resultado de tal o cual medicamento y por la publicidad que asegura mejoría o curación rápida y fácil. Lo que no expresa es que los medicamentos no funcionan igual para todas las personas y el profesional de salud está capacitado para saber cuál es el medicamento apropiado y la dosis necesaria de acuerdo al cuadro e historial médico del paciente. Bueno, básicamente era lo que nos decías, doctora, ¿verdad? Tenemos que consultar con el médico, pero también el médico nos va a decir si es algo que tenemos siempre, como jaquecas o como dolores por un motivo X, entonces sí tenemos ya nuestro medicamento y sabemos que podemos tomarlo. Exactamente, así es, Vivi, y bueno, todo depende de la educación que le da el médico al paciente y también de lo que el paciente pueda
captar de lo que el médico le dice. Claro. ¿Verdad? Pero sí hay que hacer una salvedad. Cuando el médico te da el medicamento es para vos, no es para otra persona que supuestamente tenga lo mismo que vos, porque uno no es médico y no puede diagnosticar de esa manera, ¿verdad? Sí, es muy interesante lo que decís y ocurre en los consultorios, el paciente entra y dice, doctora, mi vecino toma esta medicación. Sí. Él tiene lo mismo que yo tengo. Sí. Eso es muy frecuente. Sí. O si no es su vecino, es la persona que estuvo esperando al lado. Y le dice, esto a mí me hizo bien y me dio la doctora Torres y tomá, preguntale si vos podés tomar. En tu consultorio mismo. Así mismo, es mientras ellos están esperando las consultas, que a veces son de 2 y 3 horas, ellos llegan muy temprano, sobre todo en los hospitales, están ya 2 horas antes de que nosotros entremos. Entonces ellos socializan y se intercambian sus dolencias. Eso es muy nuestro. Sí. Entonces uno le tiene que explicar, mira, sí, a ella le duelen también las articulaciones o le duele la cabeza, así como a vos, pero la causa es diferente a la tuya y este medicamento no es para vos. Entonces esa es la forma de, digamos, de educar, ¿verdad? Claro. O sea, podemos tener, no sé, 2 o 3 personas un dolor aparentemente igual porque es en el mismo lugar, o dolor de cabeza o de espalda o de cintura o qué sé yo. Pero cada cuerpo es diferente y cada causa de dolor no necesariamente va a ser la misma. Así mismo. Entonces el medicamento tiene que ser apropiado a cada uno. Exactamente. Te doy un ejemplo vivo y fácil. Me puede doler la cabeza intensamente. Eso puede ser una jaqueca, puede ser que sea una meningitis, puede ser que sea solamente un dengue que está empezando. O sea, un mismo síntoma o signo puede tener varias causas. Y en un paciente que tiene una cefalea crónica, como decimos, en algún momento puede tener un dolor de cabeza diferente a la cefalea que siempre tiene. Claro. O sea que hay diferentes expresiones, hay muchas variables, muchos caminos. Ya. Doctora, y en el caso, por ejemplo, de tener un dolor, tomamos un medicamento que nos dio el médico, después de un tiempo volvemos a tener exactamente, para nosotros exactamente el mismo dolor. Sí. ¿Verdad? Y se toma ese medicamento, sin embargo, no hace bien, o sea, al revés, hace mal. O no cede el dolor y hay que consultar. Quiere decir que no es el mismo dolor. Porque, no, o sea, la causa del dolor no es lo mismo. Puede variar. Claro, puede ser, no es lo mismo. Entonces, perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta le vamos a preguntar a nuestra invitada qué puede pasar si tomamos nomás nosotros los medicamentos y aparentemente nos hacen bien, pero internamente en el cuerpo no sabemos lo que está pasando. ¿Por qué es tan malo el tema de automedicarse y qué daño puede hacer ese medicamento que en algún momento te sirvió, pero que después te puede hacer daño? ¿Qué tipo de daño? De eso vamos a hablar a la vuelta del corte. Bueno, nosotros seguimos hablando con nuestra invitada, por supuesto, con la doctora Estela Torres de Taboada. El tema súper apasionante porque es algo del día a día. Porque yo le quiero preguntar a alguien, ¿quién no se automedicó, que levante la mano? Estoy mirando, nadie levanta la mano porque en algún otro momento, alguna vez nos automedicamos todos. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es algo tan común, tan normal, que uno no se da cuenta que puede estar haciéndose un daño tomando un medicamento que pensás que te va a hacer bien, que el medicamento es muy bueno, pero no era para esa ocasión o para ese organismo en ese momento, doctora, ¿verdad? Así mismo es, Vivi. Y además, al automedicarnos podemos estar enmascarando los síntomas de una enfermedad grave. Y eso
al enmascararse retrasa el diagnóstico y por lo tanto cuando se hace el diagnóstico ya es tarde y el paciente ya viene con ciertas complicaciones. Además, doctora, también nosotros, a no ser que seamos personas que nos vamos religiosamente 1 o 2 veces a hacernos el chequeo al año, hacernos un chequeo. Nosotros pensamos que no estamos bien, no sabemos cómo estamos por dentro, ¿verdad? Claro. Cómo está el tema del nivel de colesterol, de qué sé yo, azúcar, un montón de cosas, o cómo está el funcionamiento de nuestros órganos. De los órganos, eso es muy importante, sobre todo el funcionamiento de los riñones, porque la mayoría de los medicamentos que son de venta libre, sobre todo los analgésicos y los antiinflamatorios, tienen mucho impacto a nivel renal. Y la afectación renal o la enfermedad renal tiene una característica que en general es silenciosa. El paciente no siente nada hasta que ese riñón funciona poco, a veces al 20%, y entonces llegamos tarde al diagnóstico. O sea, y es producido por la automedicación, sobre todo, y voy a hacer mucho hincapié en los antiinflamatorios en pacientes que ya tienen riesgos cardiovasculares como los hipertensos, los diabéticos, los cardiópatas y que se automedican, ¿verdad? Eso siempre hacemos mucho hincapié en ese grupo poblacional de pacientes. ¿Por qué? Porque justamente esos antiinflamatorios son nuestros grandes enemigos y hacen que destruyan todo un trabajo que uno hace, porque el paciente no sabe, no respeta. Entonces en cada consulta uno tiene que hacer hincapié en ese punto. Claro. Y otra consulta que le quiero hacer sobre esto, automedicarse, porque yo una vez leí algo que me llamó la atención porque no tenía idea. Por ejemplo, para dolores de cabeza hay varios medicamentos. Hay algunos que dicen ergo tal cosa, ¿verdad? ¿Eso es más fuerte o puede ser, o sea, no es para todos los dolores de cabeza, porque tomando eso en un caso X te puede hacer peor? Sí. Es así, doctora, no es que así nosotros lo llamamos analgésico, ¿verdad? Todo lo que para el dolor de cabeza, plim, y le bajás. Pero te puede hacer mucho daño, no todo es igual. Claro, hay ciertos analgésicos para la cefalea que producen hipertensión arterial. Entonces pueden, en esos pacientes que tienen un dolor de cabeza intenso, ingieren la medicación y les puede desencadenar una crisis hipertensiva o en algunos casos hasta un accidente cerebrovascular. Y en las personas que son jaquecosas, porque hasta hace unos años se usaba mucho la ergotamina para el tratamiento de la jaqueca, pero se vio que eso en algunos casos podía producir accidentes cerebrales. Entonces aparecieron otras nuevas drogas que son mucho más efectivas desde el punto de vista analgésico y sin ese efecto colateral. O sea, hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, que por más que la persona sea joven, entre comillas, sana, como vos decís, no sabemos hasta dónde somos sanos hasta que nos ocurre algún evento, ¿verdad? Pero si es joven, hace ejercicio, ¿cómo le pasó? Y bueno, y la naturaleza es así, y hay ciertos riesgos que la medicina aún no puede diagnosticar en forma temprana. Y yo seguro que todos conocemos a alguna persona que, generalmente mujeres, que en la cartera es una farmacia. Porque vos decís, ay, me duele, no sé, me duele la muela. Espera, a pedirle a fulanita, abre su cartera y ahí tiene algo para el dolor de muela, algo para el dolor de oído, algo para el dolor de cabeza. Y ahí aparentemente nos salva el tema tener una persona así, pero es terrible eso. Sí, o sea, bueno, cada uno tiene en la cartera lo que le va a ser útil, ¿verdad? La cartera de la mujer es un mundo. Pero esa no ha de ser médica, porque los médicos siempre cuando nos vamos, las médicas cuando nos vamos en algún, doctora, ¿tenés una? No tengo. Nada. Digo, no soy doctora, sí, pero no tengo. Pero es así, Vivi, y bueno. Eso ya viene, es una cultura, una costumbre, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Pero a veces salva el momento, ¿verdad? Pero bueno, puede salvar el momento, pero eso no quiere decir que la persona después no busque ayuda de un profesional, ¿verdad? Que a eso es lo que vamos. Bueno, vamos a ver este material que habla de lo que estamos hablando, del mal uso de los medicamentos. A ver, por favor.
Mal uso de medicamentos. Además de la automedicación, el mal uso de los fármacos, recetados o no, también constituye un problema. Muchas personas no utilizan correctamente los medicamentos. Algunos pacientes llegan al consultorio ya con dolores en la zona gástrica. Al realizarle la revisión y preguntas, el especialista puede encontrar que esos dolores eran causados por una automedicación. Al retirar el fármaco, desaparece el dolor. Esto es porque el paciente estaba tomando medicamentos de más. Doctora, ¿puede ser así? ¿Dolor por tomar muchos medicamentos? Puede ser, a veces la medicación puede producir una inflamación del estómago que llamamos gastritis, puede ser por eso, o no es precisamente la medicación, sino que es una patología que estaba siendo enmascarada por la automedicación. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene una apendicitis aguda, entonces se automedica con un analgésico, ¿verdad? Y eso tarda 3 o 4 días en hacer un cuadro más florido y se llega ya a una etapa de peritonitis. Y así hay muchos ejemplos, igual que los antitérmicos como la dipirona, por ejemplo, o el paracetamol o el ibuprofeno mismo, que uno tiene fiebre, toma y continúa y dice, sí, me pasa la fiebre, cuando tomo la dipirona la fiebre me pasó. Pero realmente esa fiebre es expresión de una patología que puede ser una bronquitis, puede ser una infección urinaria, puede ser una diarrea aguda. En general el paciente consulta rápido, ¿verdad? O una infección en los riñones, o sea que está enmascarando y la patología sigue su curso, ¿no? Hay que tener cuidado con la medicación. Y este medicamento que tanto tomamos con el tema del dengue y todo, que se decía solamente se podía tomar paracetamol, ¿verdad? El paracetamol, sí. ¿Qué puede ocurrir si uno toma nomás paracetamol por cualquier dolor? El paracetamol es uno de los medicamentos más nobles que existen, ¿verdad? Digamos que con la epidemia del dengue se le tuvo un poco de temor al comienzo porque se pensaba que el paracetamol era una de las causas de la afectación hepática en el dengue. Sí. Y después con los estudios y con las varias epidemias que tuvimos, vimos que el virus del dengue en sí puede producir una hepatitis, que puede ser desde una hepatitis muy leve hasta muy grave y no precisamente el paracetamol. Ahora, el paracetamol sí puede ser tóxico, puede producir una reacción idiosincrásica, o sea, eso no se puede prever. Con una sola pastilla de 500 o 1 gramo uno puede tener una hepatotoxicidad grave, o si no, la otra forma que es la más frecuente, que es por dosis acumulativa. El paciente tiene que tomar por lo menos 4 gramos de paracetamol, 4 pastillas de 1 gramo por día durante un tiempo X, y en ese caso sí se puede ver una hepatitis por paracetamol. Por cantidad. Por ¿verdad? cantidad, por acumulación de dosis, ¿verdad? Una dosis Bueno, pero es importante alta. saber eso, porque muchas veces tenemos paracetamol, ¿verdad? Y entonces te duele la cabeza, tomás paracetamol. Estás medio aferido, tomás paracetamol. El paracetamol es una de las drogas más nobles. O sea que es segura. Ah, bueno. Noble, yo me refiero a seguridad de la droga. Perfecto. O sea que no hay que tenerle miedo. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer el corte ya. Tenemos tiempo. Riesgos más frecuentes de automedicarse es el material que vamos a ver ahora. Riesgos más frecuentes de automedicarse. El paciente puede recibir un diagnóstico incorrecto, dado que la enfermedad puede enmascararse detrás del medicamento recibido. La no consideración de los efectos secundarios puede resultar fatal, creándose reacciones adversas o resistencias al medicamento. Ocurren farmacodependencias, sobre todo en los inhibidores del sistema nervioso central, sedantes, ansiolíticos, fármacos para dormir.
Una sobredosis puede provocar desde irritabilidad, caídas, accidentes de tránsito, hasta un paro cardiorrespiratorio. Puede haber reacciones alérgicas que no necesariamente ocurren en la primera toma. Intoxicación o sobredosis, que generalmente se manifiestan a través de náuseas, vómitos, visión borrosa, temblores, lesiones cutáneas, insomnio. Más alérgicos nos volvemos. Bueno, ahí está lo que la doctora nos decía. De repente vos podés haber tomado un medicamento, te hizo súper bien, tomás ese mismo medicamento, tenés una reacción alérgica y te hace mal. ¿Por qué, doctora? Y eso a medida que pasa el tiempo. Ay, Dios mío, cuando más medicamentos necesitamos. Yo les digo a mis pacientes, así como el pelo se pone blanco, también el organismo va creando anticuerpos que se oponen a esa sustancia extraña que uno ingiere. Porque si bien los medicamentos tienen sus efectos beneficiosos, son sustancias extrañas, el cuerpo no reconoce. Entonces, cuando se forma una cantidad importante de anticuerpos, aparecen las reacciones, que pueden ser desde muy leve hasta muy grave. Eso vemos con cierta frecuencia. Y hay algo que uno puede hacer, por ejemplo, estás tomando medicamento porque necesitas tomar, porque te dio el médico, pero como para, no sé, que no nos haga tanto daño, tomar más agua, no sé, algo, doctora, decime algo, por favor. Hay ciertos medicamentos, por ejemplo, los antibióticos, las sulfas, que cuando indicamos, el paciente debe ingerir mucho líquido. ¿Por qué? Porque puede precipitar, las sales de sulfa se forman cristales y pueden precipitar en el riñón y pueden dañar. Entonces se le recomienda al paciente que ingiera mucho líquido, específicamente con ese medicamento, ¿verdad? Pero después lo otro, o sea, es difícil de predecir que pueda aparecer un efecto colateral. Por eso que es importante la consulta al médico y que el médico esté atento. O sea, vos vas al médico, te da un medicamento, ves cómo te sentís, volvés, aunque sea por teléfono, por WhatsApp, le decís cómo estás para poder seguir tranquilo tomando ese medicamento. Bueno, hacemos otro corte, la musiquita nos indica eso, volvemos ya. Seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Estela Torres de Taboada, sobre la automedicación. Y vamos a compartir este material, por favor. Fármacos de uso corriente que pueden ser riesgosos mal utilizados. Antiespasmódicos pueden enmascarar cuadros graves al hacer pasar el dolor y retrasar la consulta. Analgésicos. Se ha comprobado que el ácido acetilsalicílico y sus derivados en niños puede causar daño hepático si se administra mientras se padece una enfermedad viral. Antiinflamatorios no esteroidales. Están relacionados directamente a cuadros de gastritis y hemorragias digestivas. Vitaminas. Pueden dar efectos colaterales propios de la sobredosis de las vitaminas. Antibióticos. Generan una situación conocida como resistencia medicamentosa de los gérmenes. Cremas tópicas. La presencia de corticoides pueden exacerbar cuadros infecciosos de hongos o bacterias y ocasionar manchas. Antihipertensivos. Podrían producir efectos perniciosos, además del rebote de las cifras de presión arterial. Diuréticos. Muchos ocasionarán efectos adversos, como la pérdida de electrolitos, suba de azúcar o lípidos. Antiácidos pueden interferir con la utilización del fósforo en el organismo o producir daño renal, en muchos casos irreversible. Descongestionantes nasales, su abuso o sobredosificación puede producir convulsiones, taquicardia, alteraciones del estado de conciencia. Pero qué increíble. Algunas cosas uno dice, bueno, sí, lógico, pero
Pero hay otras que no, como la cosita para la nariz, ¿cómo es el los descongestivos nasales. Hay gente que se despierta y está todo el día con eso. La mucosa nasal está llena de vasos, llenas de pequeñas arterias. Entonces es una superficie de absorción muy grande, se hace una absorción masiva y puede producir hipertensión en el paciente que es hipertenso. Entonces, en esos pacientes sobre todo está contraindicado, al igual que en los pacientes cardiópatas y en los diabéticos. Entonces, y las gotitas nasales es una de las medicaciones que produce adicción. O sea, el paciente es muy difícil que deje de usar. Porque no puede respirar si no se pone eso. No puede, o sea, pero realmente su uso se hace cada vez más frecuente y hay como que hay una necesidad de una dosis cada vez mayor. Se puede dejar, es posible, claro, pero es muy sufrido, vamos a decir, para el paciente. Y si ya está viciado, ¿verdad? Muy acostumbrado. Muy acostumbrado. Y mismo la mucosa debe estar acostumbrada, por eso que se cierra más o puede respirar o no, ¿verdad? Así mismo, sí. Doctora, ¿y el famoso omeprazol? El omeprazol es una medicación que se usa mucho, tiene también sus efectos colaterales. Se recomienda usar no más de 4 semanas, pero en ciertas patologías es necesario su uso prolongado, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del omeprazol? Que como en el estómago es un medio ácido, y ese medio ácido tiene un porqué, que es la absorción de vitaminas, minerales. Entonces, al bloquear ese medio ácido, ciertas sustancias no se absorben como deberían de absorberse. Entonces, con el tiempo se tienen patologías relacionadas al déficit de esos minerales sobre todo, ¿verdad? Y el otro punto es que el ácido, ¿por qué es ácido el estómago? Ahí llegan los alimentos. Entonces, ¿qué hace el ácido? Digamos, como que esteriliza el alimento y hace que se produzcan hay menos posibilidad de infecciones, ¿verdad? Pero el omeprazol es recomendado por los médicos en ciertas ocasiones o para ciertas patologías o cuando una persona tiene que tomar muchos medicamentos también le dan el omeprazol, sí, pero ¿verdad? se da por un lapso corto de tiempo, mientras dure la administración de ese medicamento. Por ejemplo, 7 días, 10 días, no más de 4 semanas. Bueno, y eso sí es muy utilizado, más de 4 semanas y sin... Sí, y a veces la persona se engolosina con la medicación, se siente bien, desaparecen esas molestias gástricas que a veces ni nosotros mismos tenemos diagnóstico y entonces se automedica con el omeprazol. Pero puede hacer daño como todo lo que está fuera de rango y sin que el médico te diga. Vamos a ver este material que habla, bueno, de las recomendaciones. Recomendaciones. Leer siempre detenidamente el prospecto, con especial atención a los efectos secundarios y las interacciones. No dudar nunca en consultar al médico. No seguir consejos de terceras personas ni recomendaciones basadas en sus experiencias, porque a ellas les funciona. Prestar atención a posibles cambios o síntomas en el organismo tras el consumo de fármacos. Todos estos puntos son especialmente útiles e importantes cuando se habla de medicamentos relacionados con la ansiedad, el estrés o la depresión. ¿Es así, doctora? Sí, o sea, con respecto a lo que dice de leer el prospecto, eso tiene sus pros y sus contras. Sí, porque lees y después no querés tomar medicamentos de tantas cosas. No existe ningún solo medicamento, hasta la aspirina, que ya tiene miles de años de uso, que no tenga algún efecto dañino. Entonces, a veces el paciente lee y hay personas que son muy, digamos, ansiosas o son obsesivas y te dicen, no, yo este medicamento no voy a tomar. Entonces, eso hace que de repente el paciente, para el médico, sea bastante difícil medicar a ese paciente.
Lo que se debe de hacer en esos casos es el médico le tiene que advertir al paciente que puede tener ciertos efectos, que esos efectos son transitorios y que va a pasar con el transcurrir de los días. Eso sí se puede hacer, ¿verdad? Pero leer, de hecho que ahora nosotros tenemos una competencia muy grande con Google, porque el paciente ya viene Google, exactamente leído ya sobre su patología, sobre los medicamentos, y hay pacientes a los cuales uno no puede medicar porque te dicen, no, yo no, porque produce esto. Eso es real, eso nos pasa con alguna frecuencia. Entonces son pacientes muy difíciles, muy difíciles de tratar. Entonces nosotros le decimos, entonces si vos conoces tanto y Google te puede dar la respuesta, para que medicate vos. No les decimos así, ¿verdad? Pero es una forma elegante porque no te da opción a nada, ¿verdad? O sea que es difícil. Doctora, pero además, todo lo que se pone en el medicamento, los efectos colaterales, dice podría, o sea, no significa que vos tomás y que vas a tener todos esos efectos colaterales. Exactamente. Puedes no tener ninguno, puedes tener alguno, pero ahí las farmacéuticas como que se respaldan diciendo, bueno, podría llegar a suceder esto para evitar demandas y todo. Exactamente, esto, es obligatorio, eso es a nivel mundial, se les obliga a poner todos los efectos colaterales. Pero si el medicamento está en circulación es porque pasó ya por un tamiz muy fino y está habilitado. Pero es obligación ponerlo en el prospecto. O sea que se tiene que poner. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta, ustedes están escribiendo, quieren saber más cosas. Vamos a mostrar estas consultas a nuestra invitada. Volvemos ya. Seguimos charlando con la doctora Estela Torres de Taboada, especialista en medicina interna, y ahora llegó el momento de ustedes que están escribiendo, consultando a nuestra invitada. Vamos con esta primera pregunta, por favor. Rafael de Concepción dice, ¿puede tener consecuencias graves la automedicación con diferentes productos para eliminar un malestar si no se tiene un efecto rápido? Por supuesto que sí, porque si uno se automedica y no pasa el síntoma, por ejemplo, dolor, y toma otra medicación y sigue no pasando y toma otra medicación más fuerte, quiere decir que es algo importante y que no va a pasar con un analgésico. Necesita otro gesto médico para que eso suceda. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Que se está retrasando la consulta y se está retrasando el diagnóstico, y eso puede tener consecuencias muy graves. Si no pasa con el primer comprimido, entonces el siguiente paso, ir al lugar más cercano de la casa donde la persona pueda recibir asistencia profesional. Perfecto. Vamos con esta siguiente consulta. A ver. Fernanda de Santa Rita dice, ¿qué consecuencias puede tener la automedicación en niños pequeños, adultos mayores y mujeres embarazadas? Vamos a empezar con las mujeres embarazadas, que tenemos mucho en nuestro país. Cuando la mujer está embarazada o quiere embarazarse, lo ideal es antes programar el embarazo y evitar ya ciertos medicamentos que se saben son nocivos para el niño, sobre todo en el primer trimestre. ¿Por qué? Durante los primeros 3 meses, porque es la etapa en donde se van formando todos los órganos del niño. Entonces, si se ingiere una medicación que puede tener algún efecto teratogénico, ese niño puede nacer con una o con múltiples malformaciones. ¿Qué es teratogénico? O sea, que produce alteraciones congénitas. Por ejemplo, que el corazón, en vez de tener 4 cavidades, tenga 3. O que el niño nazca sin un riñón. O que el niño nazca con labio leporino.
Entonces, eso quiere decir teratogénico quiere decir la acción del medicamento sobre ese feto que se está formando. Claro. Sí, un efecto nocivo. Bueno, pero normalmente una mujer embarazada va al médico y el médico ya le dice, bueno, mira, te vas a embarazar, tenés que dejar de tomar esto, cualquier cosa, consultar si va al médico, porque también está la otra realidad de mujeres que ya llegan al hospital para tener el bebé. Sí, que es una situación muy frecuente en los hospitales grandes, ¿verdad? En que la mujer ya llega en el momento en que se está produciendo el parto, entonces ya nosotros vemos las consecuencias de la medicación que esa mujer recibió o no recibió durante el curso de su embarazo, ¿verdad? Entonces, eso es muy frecuente en nuestro país, que las mujeres ya lleguen en el momento del parto. Eso es algo que desde salud tenemos que trabajar mucho aún. En los lugares donde tenemos una población más educada, vamos a decir, entonces es factible programar, y aquellas mujeres que ya tienen ciertas patologías, entonces se puede programar el embarazo y retirar las medicaciones que pueden causar problemas a ese niño. ¿Y en adultos mayores y niños pequeños? En los adultos mayores, a partir de los 65 años, todo funciona menos, ¿no? Puede llegar a funcionar hasta un 50% menos, por lo tanto, cualquier medicación se debe ajustar la dosis. En los niños se ajusta por kilo de peso. Y hay ciertas medicaciones como antibióticos, como las quinolonas, que usamos mucho en adultos, que en los niños no se deben usar porque pueden producir trastornos del crecimiento, afecta el cartílago de crecimiento, entonces no se usa. De hecho, que esa es una medicación que no se usa en pediatría, ¿verdad? Pero sí es de venta libre. ¿Cuáles son esas? ¿Cuál es esa? Las quinolonas, que son la ciprofloxacina, la levofloxacina, la moxifloxacina, que son antibióticos muy buenos que usamos en los adultos. Pero no en los niños. No en los niños ni en las embarazadas. ¿Por qué? Porque atraviesa la placenta y puede afectar la parte ósea del niño. Ya, perfecto. Bueno, terminamos el programa, doctora. Yo te quiero agradecer porque es súper claro todo, nos explicaste muy, pero muy bien, y quiero agradecerte la presencia y el tiempo que destinaste a nosotros en medio de tanta actividad que tenés. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Vivi, y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo programa, doctora, que te vamos a invitar. Nosotros nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.